Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Deseamos que esta convención sea con un éxito. Lo que vamos a platicar en los siguientes minutos va a ser la expectativa de reforma fiscal y el panorama de la propuesta de reforma fiscal para el ejercicio de 2022, que ya está presentada en el Congreso. Vamos a platicar el día de hoy con ustedes, con Pablo Cordera. El licenciado Pablo Cordera es socio de un área de litigio fiscal, y un servidor Francisco Nobel, soy socio de un área de consultoría aquí en el despacho Echeverría en Ripa. Este año estamos cumpliendo 40. Buenos días, pues platicando un poco de los aspectos generales, nos gustaría comentar con ustedes un primer acercamiento a esta reforma, en donde estamos visualizando que si bien es una reforma sin cambios en cuanto a lo que pudiera ser nuevos impuestos, sí tiene altos efectos recaudatorios. Tiene varios ajustes a las disposiciones que lo que buscan es dotar a la autoridad de nuevas facultades para lograr esta recaudación, así como de ciertas cláusulas habilitantes que se están presentando durante todos los cambios que están proponiéndose a el Congreso de la Unión, en donde se faculta a las autoridades a emitir ahora sí que disposiciones por las que se puede implementar esta reforma. Y adicionalmente vemos, y no sé qué opinas, Paco, que va a tener una carga administrativa muy importante hacia todas las empresas del sector. Entonces, no sé si Paco, si aquí quieres profundizar un poquito con estas primeras reflexiones. Sí, vienen muchos cambios de control. Entonces, sí recomendamos que en sus compañías, en sus empresas, en sus instituciones, pues sí empiecen a vislumbrar toda esta carga administrativa para poder tener en sus archivos, en su resguardo de información, toda esta información que es una tendencia en cuanto a que posibles actos de fiscalización, pues tengamos toda la información muy lista, muy precisa, muy veraz de todo lo que refleja nuestra contabilidad. Como un primer acercamiento a esta iniciativa que vamos a estar comentando, y es importante señalar que estamos hablando de una iniciativa, habrá que estar pendientes de todo el proceso legislativo y finalmente lo que va a concluir, en lo que vaya a concluir la misma, es que se están incrementando de manera importante tanto los ingresos tributarios como no tributarios que se pretenden recaudar con la misma. Sin embargo, aquí creo que lo interesante de esta primera lámina es ver cómo la parte de los ingresos tributarios están sufriendo un incremento importante y que los mismos se están materializando en el impuesto sobre la renta y en el IVA principalmente. Si nosotros podemos observar con cuidado, prácticamente el 98%, 95% de la reforma que se estaba pretendiendo implementar va en función de estos dos impuestos. ¿Y cómo se va a materializar? Pues definitivamente a través de una fiscalización, mucha presencia por parte de las autoridades con los contribuyentes y desde luego en procedimientos sancionatorios que también vamos a estar platicando que se van a estar materializando a través de la misma, ¿no? Por otra parte, dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, nada más como un breve recordatorio, pues, la tasa de recargos se está planteando que sea la misma, obviamente estamos hablando de los cargos por prórroga, los estímulos fiscales no tienen modificaciones, los estímulos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, y quizás dentro de los puntos favorables que vamos a estar comentando, tres que hemos encontrado, es que la tasa de retención de los intereses pagados por el sector financiero, por el sistema financiero, está bajando al 0.08. Esto pues, no es otra cosa, sino la simple aplicación de la mecánica que se prevé en la Ley de Ingresos, pero creemos que esto pues, va a evitar, sobre todo en el caso de personas físicas que estén teniendo devoluciones o retenciones adicionales a las que normalmente les correspondería. Platicando los temas del impuesto sobre la renta. Vamos a ver que se modifican tanto en el impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, muchas disposiciones. Hay un sinfín de disposiciones que se modifican. Queremos aquí plasmar y platicar en las láminas y platicar con ustedes lo que consideramos que son de los temas más relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la prelación de los créditos del impuesto pagado en el extranjero y la aplicación de los estímulos fiscales contra el impuesto sobre la renta del ejercicio. Hasta este año, 2021,
tanto el propio formato y si bien no hay regla escrita, generalmente se podía acreditar primero los estímulos fiscales y posteriormente los pagos provisionales. Ahora hay un cambio significativo en la prelación y se establece que ahora primero se tiene que acreditar contra el impuesto causado los pagos provisionales y posteriormente tanto los créditos por impuesto pagado en el extranjero como los estímulos fiscales. ¿Esto qué va a suceder? Pues puede reducir la posibilidad de utilizar los estímulos fiscales y los vencimientos de los créditos pagados en el extranjero. Obviamente, aquí una primera reflexión, creemos que aplicaría los estímulos del impuesto sobre la renta. Puede ser todo discutible si los estímulos de la ley de ingresos de la Federación también seguirían esta misma suerte, ¿no? Y aquí, Pablo, no sé si aquí veas un tema en cuanto a la posibilidad de litigios en este aspecto, ¿no? Fíjate que es interesante, Paco, porque ha habido casos en donde a los contribuyentes se les ha pretendido limitar este tipo de acreditamientos y afortunadamente aquí, dentro de los presentes favorables que todavía emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que el hacer esto pudiera implicar una violación a la Constitución. Habrá que ver cómo queda la redacción final de esta limitante para ver si el vicio de constitucionalidad se materializa en este sentido. El criterio de la Corte parte del supuesto de que no debe existir una doble tributación y entonces si se está reteniendo un impuesto y conforme a los tratados que tiene celebrados México, este impuesto debe ser acreditable, pues el hecho que se limite a utilizar los puestos de pagos provisionales, pues obviamente implicará una doble tributación, que no es el objeto que se está buscando por parte de este tipo de créditos y de este tipo de acuerdos. Pagos provisionales. Hay un cambio significativo. Hasta este año podemos solicitar la disminución del monto de los pagos provisionales. Para el año siguiente, lo que indica que va a reducir el coeficiente de utilidad y no así de los pagos provisionales en el segundo semestre. Esto, si es un cambio significativo en la mecánica, esto puede originar que aun cuando se determine esta situación del coeficiente, continúen los posibles saldos a favor en el impuesto de la renta, y lo que se establece es que en caso de determinarse diferencias a cargo, pues se tiene que pagar actualizaciones de cargos. La exposición de motivos establece que si hay diferencias a cargo, se deberá pagar el principal. Eso es muy importante porque si ya se cerró el ejercicio, cualquier pago de principal adicional pues, automáticamente sería un saldo a favor, ¿no? Entonces, eso lo dice la exposición de motivos. El proyecto de ley obliga a presentar declaración complementaria, pero solo hace mención a actualizaciones de cargos. Pero el tema de la declaración complementaria podría originar que sí se tuviera que pagar el principal. Estemos atentos a este tema y obviamente pues, toda la problemática de la evolución que esto origina, ¿no? Y creo que este debe ser uno de los puntos que quizás en el Congreso tenga discusión, porque al final del camino lo que está buscando este precepto de quedar como se está planteando es que se estén anticipando pagos provisionales, ahora sí que en exceso a lo que viene siendo el impuesto, ¿no? Y finalmente va a ser un calvario hoy en día el poder recuperar los mismos. Ojalá y sea uno de los puntos que dentro del procedimiento de creación de la ley se pueda moderar a efecto de que guarde una proporción correcta con lo que viene siendo el impuesto anual y evitar litigios. Temas de créditos incobrables, reforma muy, muy importante. Como ustedes saben, créditos mayores a 30,000 UDIs, se presentaba una demanda y con eso se cumplía la notoria posibilidad práctica de cobro entre otros supuestos, ¿no? Entonces, ahora lo que establece es que se tiene que tener una resolución definitiva que demuestre haber agotado todas las gestiones de cobro o que en su caso que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. Entonces, aquí sí es un cambio en cuanto a que va a alargar los procesos de la deducción de los créditos incobrables, porque entonces ya no bastará en la presentación de la demanda, sino que se tendrán que agotar todas estas situaciones de esfuerzos para demostrar que se pudo o no se pudo cobrar y por qué. Entonces, es un tema también de muchos expedientes, de mucho control de los expedientes y va a ser una situación muy importante para las empresas, ¿no? En el caso de las instituciones de crédito, lo que se establece es que para tendrán la deducción de sus castigos
conforme a las reglas de la Comisión Nacional Bancaria, siempre que se proporcione la información suministrada en la base primaria de datos controlados por el Buró de Crédito a requerimiento de la autoridad fiscal. Esto no hay que presentarlo en el mes de febrero, no hay que tenerlo ya en nuestros expedientes, junto con todo el expediente de los castigos, porque si la autoridad lo requiere, será un expediente muy importante a tener, a resguardar y a proporcionar mínimamente de algo, ¿no? Y con todos los efectos desfavorables que esto implica en cuanto al primer rubro de los créditos hasta que se agoten todos los esfuerzos, será muy importante porque esto también es una tendencia que hemos visto en los actos de fiscalización en cuanto a tener que demostrar que el crédito lo otorgué correctamente y que además, si no me pagaron, ¿cómo es que hice todos los esfuerzos para recuperar? Fíjate que es interesante aquí porque la exposición de motivos pretende señalar que esta reforma tiende por un abuso desmedido en la deducción de los incobrables por parte de los integrantes del sistema financiero o por parte de otros contribuyentes, así como con la falta de una evolución adecuada al otorgamiento de los créditos y de medidas para que realmente pues, el deudor no caiga en mora, ¿no? Situación que realmente creemos que llama un poquito la atención porque al final del camino, cuando se otorga el crédito, pues nadie en principio piensa que va a haber un incumplimiento. El incumplimiento muchas veces deriva de situaciones como las que hoy estamos viviendo, por ejemplo, de una pandemia, ¿no? Pero creo que esta reforma no hace más sino poner en práctica lo que hoy estamos viviendo, como comentabas, Francisco, en los procedimientos de fiscalización, ¿no? En donde no se está cuestionando que sea deducible o no sea deducible el crédito incobrable, sino se va a empezar a cuestionar, y con esta reforma queda claro hacia dónde van, es lo que es el momento de la deducción, ¿no? Obviamente esto juega hacia los años anteriores de manera muy negativa porque simple y sencillamente es un efecto de momento que va a dar lugar a un posible pago de actualización y recargos. Y sin embargo, pues esto realmente creemos que no debe atender a la lógica de los negocios de este tipo de créditos otorgados, ¿no? Sin embargo, aquí, como un último comentario, creemos que esta reforma pues deja claro que la situación cambiaría en su caso del ejercicio de 2022 hacia adelante y no para los ejercicios previos, donde las reglas de deducción de este tipo de créditos son muy claras, ¿no? En las posiciones vigentes. Un tema relevante. Como saben, hay reglas de capitalización delgada que le llamamos capitalización insuficiente, que es que cuando hay un financiamiento con parte relacionada a residentes en el extranjero, el monto máximo de deuda puede ser de 3 veces aún el capital contable. Hay una opción para utilizar las cuentas fiscales, es decir, en lugar del capital contable, hay una opción para utilizar la cuenta de capital de aportación y la CUFIN. Lo que se agrega para la propuesta es que además de utilizar la cuenta de capital de aportación o CUCA, ¿no? por la dirección que utilizamos, más la CUFIN, debo restar también las pérdidas fiscales para determinar, digamos, un capital contable fiscal, ¿no? También, si voy a ejercer esta opción y esta opción, esta opción supera el 20% del capital contable, pues tendremos que demostrar la razón de negocios por qué ese excedente para poder utilizar esta opción de CUCA más CUFIN menos pérdidas. Y obviamente pues tendremos que tener un expediente de razón de negocios, demostrar el origen de las partidas fiscales de la cuenta de capital de aportación y la CUFIN. Como saben, hay una regla en el Código Fiscal de la Federación que todos los, documentos que soportan la CUFIN y CUFIN se deben de conservar durante la vida de la persona moral. Pero aquí, en la exposición de motivos, dice que hay empresas que compran empresas con mucha CUCA para utilizar esta opción. Entonces, que va a ser importante tener que esa CUCA no fue comprada, sino que fue aportada por los socios, ¿no? También se establece que las SOFOMES, las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, sí les será aplicable las reglas de capitalización delgada cuando realicen operaciones con sus partes relacionadas. Es decir, que el financiamiento que reciben, obviamente es de partes relacionadas para que aplique esta regla, pero si se utilizó una SOFOM, empresa no regulada, para integrarla en un grupo, que esos préstamos que va a hacer la SOFOM a sus empresas relacionadas en el grupo, entonces ahí sí estará sujeta a las reglas de capitalización delgada. Es un tema muy importante
de un cambio importante en las SOFOMES no regulares. Diversos temas de personas morales, como les comentamos al inicio de la plática, hay muchos cambios, se los vamos comentando. De las autorizaciones a costo fiscal, ¿cuáles son estas? Cuando un grupo de control desea transmitir la propiedad de sus acciones a una nueva holding, se puede ir a acudir ante las autoridades fiscales a solicitar autorización para transmitirlas a costo fiscal. Ahora se pide más información en el dictamen, como es el estudio de transferencia o el organigrama completo del grupo con porcentajes de participación accionaria, los segmentos del negocio de todo el grupo. ¿Para qué? Para efectos de poder visualizar esta situación con más detalle de cómo está conformado el grupo. Y lo que se agrega de forma novedosa es que se establece que si con posterioridad a que nos dieron la autorización ya hicimos nuestra reestructura a costo fiscal, por lo tanto no hubo ganancia, no hubo impuesto, pero si en los 5 ejercicios posteriores la autoridad determina que esta traspaso a costo no tuvo razón de negocios, va a considerar que entonces la transmisión de propiedad se realizó a valores de mercado y por lo tanto se tendrá que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo se va a dar cuenta de esto? Pues hay una serie de parámetros que se establecen en las disposiciones fiscales de lo que se va a considerar como actividad vulnerable. Trimestralmente lo tenemos que ir monitoreando y trimestralmente tendremos que presentar las actividades vulnerables en los términos del 31A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, veamos estos parámetros para poder cumplir y determinar esta situación de una posible futuro pago de impuestos sin la razón de negocios de esta reestructura. En materia de combustibles, un cambio que se establece en exposición de motivos para atacar el huachicol es que el comprobante fiscal digital por Internet debe contener información del permiso vigente en los términos de la ley de hidrocarburos y que no se encuentre suspendido. Es un cambio muy importante, pareciera menor porque es el CFDI, pero no. Es un cambio muy mayor de tener que tener este permiso vigente. No es muy claro si el perceptor del usuario o el adquirente del hidrocarburo, entonces tiene que cerciorarse en ese momento que no esté suspendido, no es claro, pero sí pareciera que es una carga de prueba muy importante. En materia de decisión, se establece que las pérdidas fiscales solo se podrán dividir si las empresas tienen el mismo giro. Como saben ustedes, hoy hay una regla de cómo se dividen las pérdidas fiscales, ¿no? Si la empresa realiza actividades empresariales o no. Lo único que se establece ahora es, sí, las puedes dividir, solo que la extinguida tenga el mismo giro que la extinguente. En materia de precios de transferencia, otra reforma muy importante es que se eliminan todas las referencias a operaciones con residentes en el extranjero y ya nada más se hace referencia a partes relacionadas, es decir, que va a aplicar todas las disposiciones de igual forma a residentes en el extranjero, partes relacionadas, como residentes en México. Entonces, esto es en forma muy importante. En relación con el primer punto de las autorizaciones a costo fiscal entre residentes en México, bueno, es un tema muy importante. También hay una informativa de enajenación de acciones entre residentes en el extranjero. Como ustedes saben, cuando la emisora es mexicana y se vende entre residentes en el extranjero, hay fuente de riqueza en México, se debe de pagar el impuesto de la renta, pero como fuente de residentes en el extranjero, podía en algunos casos no tener la recaudación en tiempo oportuna o tenerla simplemente en la autoridad fiscal. Entonces ahora lo que se establece es que la sociedad emisora tiene que informar a las autoridades fiscales de esta enajenación de acciones entre residentes en el extranjero. Y si no lo presenta, vamos a platicar con posterioridad el tema de la responsabilidad solidaria. Pero estos temas de los artículos 76, donde vienen las obligaciones de personas morales, estemos atentos a esta norma informativa de enajenación de acciones. Y como dices, Paco, el tema de la responsabilidad solidaria va a ser un tema presente, en este caso para la emisora, si es que no presenta el anuncio correspondiente, pero hay muchos supuestos donde se está pretendiendo que esa responsabilidad solidaria funja o tenga un papel más relevante en los procedimientos de fiscalización nacional. Les comentamos brevemente el régimen de confianza a personas morales, aplicable únicamente a personas constituidas por personas físicas. Los ingresos totales que se permiten son 35 millones de pesos, es un régimen de flujo de efectivo y no aplica cuando las personas físicas participen en otras sociedades mercantiles, empresas con actividades en fideicomiso, asociación en participación, integrantes del sistema financiero, régimen opcional, coordinados o agrícolas y ganaderos o cooperativas no pueden aplicar este régimen.
Como saben, entonces se deroga el régimen de los 5 millones de pesos como ingresos máximos para estar en este régimen de confianza. Depósitos en efectivo para el sistema financiero, digamos que los mayores a 15,000 pesos, ahora se tendrá que hacer la declaración mensual en lugar de una declaración anual. Obviamente considerando todas las cuentas del contribuyente, ¿no? Correcto. En relación con la deducción de reservas técnicas de riesgo en curso para las aseguradoras, se establece como un requisito para su deducción que se creen o se incrementen de acuerdo con las reglas de carácter general de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ya remite al ordenamiento que regula las aseguradoras para también estar en posibilidad de cumplir y validar la deducción fiscal de estas reservas técnicas. Aquí recomendamos a las aseguradoras que revisen que efectivamente estén cumpliendo con esta normatividad a efecto de evitar posibles observaciones por parte de las autoridades. Igual que para personas morales, personas físicas, régimen de confianza, se elimina el régimen del RIF, los famosos RIF, el régimen de incorporación fiscal, y este régimen de confianza, cuando va a ser aplicable a personas físicas, será los que tengan actividades empresariales, profesionales, uso temporal de bienes. Sí se puede tener ingresos por sueldos e intereses siempre y cuando en el año anterior no excedan de 3.5 millones de pesos o cuando inician actividades que estimen que no van a superar ese 3.5 millones de pesos. Los ingresos también se declaran a flujo de efectivo con una tasa que será un máximo del 2.5 sobre los ingresos y también no aplica para personas físicas que sean socios o accionistas, que sean extranjeros, que tengan ingresos de régimen fiscal preferente ni asimilables a salarios. Entonces, también este tema viene a sustituir lo que es el famoso RIF. Personas físicas y extranjeros, insisto, muchas noticias, son muchos cambios a muchas disposiciones. Los arrendadores con deducción ciega están obligados a llevar contabilidad a partir del año 2022. No se tendrá obligación de llevar contabilidad para efectos del impuesto sobre la renta, entonces se tendrá que cumplir con esta obligación. Un tema muy importante es que hay un artículo 166 que establece que una serie de retenciones para residentes en el extranjero. Y hay un párrafo prácticamente al final del artículo que te dice que si el perceptor es un accionista de más del 10% del emisor de los títulos y es beneficiario de más del 5% de los intereses, no aplicará la tasa en el caso, por ejemplo, de una SOFOM del 4.9, sino aplicaría la tasa del 35%. Están sustituyendo una palabra que dice emisor por deudor. Parece un cambio menor, pero no lo es porque se establece inclusive en la exposición de motivos que cuando hablaba de emisor pareciera que nada más se refería a que hubiera títulos de crédito emitidos. Y ahora lo que se establece no, es cualquier deuda con tu parte relacionada, con tu accionista de más del 10% de tus acciones o parte relacionadas y más del 5% del beneficio de los intereses, no aplicará el 5%, será el 35%, de más del 5%, perdón, aplicará el 35% y verá cada emisora o cada deudor si puede aplicar un tratado fiscal para reducir esa tasa. Al igual que para el caso de los residentes en México, los extranjeros con autorización de diferir el impuesto de la renta por venta de acciones de empresas mexicanas por haber hecho una reestructuración, deberán pagar el impuesto si la autoridad considera que no se tiene razón en el ingreso. Igual que la parte que comentamos de las empresas mexicanas. Aquí se tiene que ver también qué pasó 5 años y 5 años después del seguimiento con información de operaciones relevantes que ya les comentábamos. Y una última reforma. Como ustedes saben, hay una serie de disposiciones que dicen que si el residente del extranjero tiene un representante legal en el país, puede optar, por ejemplo, por dictaminar su venta de acciones. Entonces, lo que se establece ahora es que ese representante legal del residente del extranjero debe demostrar que cuenta con bienes suficientes para poder ser representante. Es un cambio muy importante porque estaremos viendo entonces esta información para requerir el patrimonio de ese representante legal en la autoridad para validar que sí tiene bienes suficientes para cubrir el impuesto que viene vinculado la autoridad haga exigible al residente del extranjero. Y finalmente aquí creemos que puede ser también grave, ¿no? Porque estos representantes legales pues van a tener que comprometer su patrimonio en el caso de que actúen al amparo de estas disposiciones, lo cual pues, realmente creemos que es desmedido para una obligación de estas características y finalmente pues ojalá y esto nos preste a nosotros.
Un cambio en régimen fiscal preferente, se establece que no debe calcularse efectos de inflación. Se establece que así como no se debe calcular efectos cambiarios, tampoco se puede calcular efectos de inflación, porque todo se lleva en moneda extranjera, se convierte al tipo de cambio del día último del mes y ese es el impuesto, entonces es la base del impuesto. Entonces, es una situación muy importante que se debe de prever en el momento en que calculen sus ingresos de régimen fiscal propio. Importante, deducciones de personas físicas, se incluye dentro del límite del 5% de la unidad de las sumas anuales o 15% del ingreso del contribuyente que sea menor, los donativos no remunerativos, así como las aportaciones a los planes personales de retiro. Es un cambio muy importante porque estos dos rubros tenían su propio tope de deducción. Por ejemplo, los donativos, 7% del ingreso acumulable del año anterior. Al momento de incorporarlo a este 5%, a 15% del ingreso del contribuyente, va a restringir en forma muy importante la deducibilidad de donativos para las personas físicas, al igual que sus aportaciones al plan personal de retiro, que está en la parte de las deducciones personales. Tenemos el otro estímulo, que se prevalece su tope natural, pero esto sí hay un cambio significativo en el tope. Y que pensamos que esto sí va a impactar fuertemente al sistema, porque finalmente eran operaciones válidas, eran operaciones que se venían promoviendo y que por otra parte va en contra de fomentar un ahorro para que las personas pues, puedan tener un retiro digno, ¿no? Entonces creo que, como comentaste, sí es un cambio muy relevante en el que ojalá dentro del procedimiento legislativo se logre revertir o matizar, ¿no? Porque esto sí afecta tanto al sector hoy en día, pero también va a afectar a las personas en el momento en que opten por el retiro. De los estímulos fiscales de personas físicas, lo que tiene que ver con las cuentas personales para retiro y primas de seguros, se deberá llevar un registro conforme a las reglas generales del Servicio de Administración Tributaria para los bancos, aseguradoras e intermediarios financieros. Es un cambio y estemos atentos a estas reglas generales de cómo se va a llevar a cabo este registro, que será muy importante poderlo tener y poder estar en tiempo de presentar la información que se vaya a pedir por parte del gobierno. En materia de impuesto al valor agregado, quizás el cambio más relevante para todo el sector financiero es que claramente ahora se retoma la modificación que se pretendió incluir desde el año 2019 para considerar los actos no objetos dentro de la determinación del IVA correspondiente. Ahora se va a considerar que existe ya una definición de actos no objetos, que son aquellos que se realizan en el extranjero o aquellos que no caen en los supuestos establecidos en el primer artículo de la propia ley. Esto, supuestamente, según la exposición de motivos, busca evitar abusos por parte de los particulares. Aquí se reforman todas las disposiciones relacionadas con el acreditamiento para establecer claramente que estos actos no objeto simple y sencillamente no se deben de considerar para efectos del acreditamiento, lo cual consideramos que va a tener un efecto muy importante dentro del IVA acreditable en el sector. Entonces, aquí creemos que sí hay que tomar en cuenta esta disposición. Ojalá, como sucedió en el año 2019, merezca mayor análisis por parte de los legisladores. También no hay que perder de vista que existe, recuerden, una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla de este tema en las empresas que se dedican a la administración de cartera. Y desafortunadamente esa jurisprudencia va en el sentido de que los actos no objeto sí deben de considerarse en la determinación del IVA acreditable en proporción correspondiente. Entonces, no sé, Paco, si aquí tú ves algún efecto adicional. Sí, muy importante. Soy una institución de crédito que tengo una sucursal en el extranjero, que tiene ingresos, pues esa sucursal en el extranjero, esos ingresos van a ser parte de los no objetos que me van a incidir en mi factor de acreditamiento. Entonces, la manera, por ejemplo, que estamos comentando, pues sí será importante pronosticar qué va a suceder con el factor de acreditamiento de sus instituciones para efecto de que vean el impacto en este momento.
En materia de Código Fiscal de la Federación tenemos muchísimos cambios. Un cambio que también pareciera no relevante, pero sin embargo consideramos con el ánimo también de evitar devoluciones expeditas, es que ahora se está incorporando que la suspensión del plazo para devolver no solamente es cuando se configura el primer requerimiento por parte de la autoridad, sino ahora se incluye que es incluso el segundo requerimiento y hasta que nosotros como contribuyentes desahoguemos totalmente el mismo. Entonces, esto puede implicar que la suspensión para devolver las cantidades que tienen derecho los contribuyentes pues se ven entorpecidas todavía más de lo que hoy en día estamos pidiendo. Quizás el segundo de los efectos favorables de esta iniciativa es que en tema de compensaciones se está previendo que la autoridad ahora sí va a poder aplicar dentro de los procedimientos de fiscalización que inician los contribuyentes los saldos a favor consecuente en estos al momento de que se emita el último acta parcial o el oficio de observaciones con el ánimo de efectuar una corrección fiscal. Obviamente estamos hablando de existencia de saldos a favor que no hayan sido negados al contribuyente, que no hayan sido compensados con anterioridad o que se hayan acreditado o exista alguna prescripción. Entonces, tenemos que demostrar que realmente existe ese saldo a favor, que no se ha utilizado y como consecuencia de eso se podrá compensar dentro de dichos procedimientos de fiscalización. De la mano con esto se abre la posibilidad para que las autoridades puedan revisar la existencia real de estos saldos a favor y no se considera gestión de cobro ni instancia si se realiza o si se ejerce esta facultad por parte de las autoridades. El único tema aquí es que esto inicia a partir de 2023. Ojalá y que esto sí se ponga en práctica, puesto que en cierta forma evitaría efectuar desembolsos por parte de los particulares e incluso si nosotros utilizamos esta disposición de la mano con lo que establece el reglamento del código, podemos parar la generación de recargos. Entonces creemos que esto sí puede ser una ayuda, una disposición favorable a los contribuyentes y ojalá y que entre en vigor en el propio ejercicio 2022 y no hasta 2023. Por otra parte, un tema importante también es en materia de CFDIs. En CFDIs de egresos es importante considerar que ahora se pretende que solamente sean considerados como disminuibles de los ingresos cuando el comprobante tenga el soporte correspondiente, el soporte documental de por qué se efectuó la devolución, descuento o bonificación. Entonces, acuérdense que somos un país muy formalista y a partir de ahí va a ser importante contar con esos expedientes de las razones que están generando estas devoluciones, descuentos o bonificaciones a efecto de que el CFDI que se emita puede impactar a los ingresos y realmente se esté tributando de manera adecuada. Por otra parte, según la exposición de motivos, ha habido un gran problema con la cancelación de CFDIs que se emiten, digamos, cuando hay un error y simple y sencillamente ahí se dejan. Ahora lo que se busca es que efectivamente estos CFDIs se cancelen y que esto se realice antes de la presentación de la declaración del ejercicio, que desde luego existe una causa justificada y soportada porque se está cancelando. Debemos de solicitar, en su caso, se pretende que se solicite la aceptación por parte del receptor y va a ser verificable por parte de las autoridades fiscales. Es importante también comentar que el no proceder de esta forma va a traer consecuencias sancionatorias a los contribuyentes, ya que se está previendo en el apartado correspondiente una multa del 5 al 10% del valor del CFDI. Entonces, aquí, con independencia de los temas de constitucionalidad que pueda tener la sanción, pues finalmente podemos estar teniendo consecuencias graves. No sé qué piensas. Excesiva la multa. Muchas veces que compartíamos con los contribuyentes esta situación, hoy la norma parecía que lo que podía llegarse a interpretar es que era una multa por la serie de comprobantes no emitidos, no cancelados o que tuvieran errores. Pero ahora es clarísimo que es por cada comprobante. Entonces, un comprobante no cancelado, el 10% de ese comprobante es una cantidad muy importante. Pues es un impuesto al valor agregado sobre la venta. Vaya,
es una cantidad, no llega al 16%, pero sí llega al 10%, es una cantidad muy relevante esta sanción. Entonces, tengamos muy presente esta nueva reforma en materia de CFDIs. También en materia de CFDIs, y es un punto importante que queremos comentar con ustedes, es que se pretende que exista una nueva facultad en la que se permita a la autoridad fiscal actualizar las actividades y obligaciones del contribuyente cuando existe una discrepancia entre la descripción de los bienes y servicios señalados en el CFDI que se emita y la actividad registrada por el contribuyente. Desde luego, se prevé que puede existir una forma de aclarar esto ante el SAT a través de las reglas que emitan, pero esto sí es muy grave. ¿Por qué? Porque vamos a salir de una reforma que implicó trabajar mucho con las actividades que se tienen registradas ante el RFC, y a partir de ahí el hecho de que de la noche a la mañana puedan cambiar tu actividad registrada, pues pudiera implicar que se esté incumpliendo con esta reforma con sanciones muy graves, porque finalmente podremos caer en un supuesto en donde tengamos una subcontratación de las que no están permitidas. No sé, Paco, cómo ves también este tema. Sí, que también va a ser un tema muy relevante, porque ya se tiene, ahorita se hizo el proceso de la actualización de actividades de los CFDIs, pues también son, en algunos casos, tanto las claves como los conceptos son generales, y entonces que de repente tengan esta situación de una actualización, pues implicará una aclaración inmediata, porque tiene que ir relacionada con el giro, y si me ponen en una situación, si les ponen a los contribuyentes una situación distinta a lo que dice el giro, distinta a lo que dice toda la parte laboral, pues sí pueden meter en problemas adicionales al contribuyente en materia laboral y fiscal. Por otra parte, dentro de la carga financiera, dentro de las cargas adicionales que van a tener las instituciones financieras, es que ahora se señala claramente que tienen que conservar dentro de su contabilidad la información de los datos personales de sus clientes por un periodo de 6 años, así como la información relacionada al estándar de intercambio automático de información, ¿no? Entonces, este es un tema que pues va a complicar la carga administrativa que hoy en día están viviendo las instituciones. Importantísimo, en el tema de dictamen fiscal. Y quizás la parte, digamos, regulatoria de incorporación a la obligación de dictaminar no es lo importante, sencillamente se pretende o se está pretendiendo que otra vez el dictamen sea obligatorio para aquellos contribuyentes que tengan ingresos mayores a 876 millones de pesos, números redondos, que coticen en bolsa, y se está previendo también establecer la obligación secuencial cuando estén en esos supuestos. Sin embargo, la parte más relevante aquí es que el dictaminador va a tener que informar a las autoridades fiscales del incumplimiento de las disposiciones fiscales, que eso pues, pudiera ser, digamos, acorde con la finalidad del dictamen, pero también se está obligando que informen de cualquier conducta que pueda constituir la comisión de un delito. Con independencia de las sanciones administrativas correspondientes, aquí lo grave es que el dictaminador se le puede imputar una responsabilidad como encubridor de una situación de un posible delito. Entonces, esto sí lo vemos muy grave, porque vemos grave, por una parte, porque los contadores públicos, dentro de su expertise, en nuestra opinión, no están calificados para determinar si existe la comisión de un probable delito o no. Y entonces, si no están calificados para ello, pues la situación que se puedan volver encubridores, pues creemos que es una sanción excesiva para los dictaminadores. No sé qué opinas aquí. Sí, porque ya es la comisión de un delito, pues definitivamente es deber del dictaminador cumplir con normas de auditoría, hacer su trabajo correctamente con todos los esfuerzos que ha hecho la profesión. Si ese expediente es robusto y lo tiene el dictaminador, que su trabajo fue correcto, no hubo negligencia, no hubo una situación que amerite una sanción en este momento. Entonces, partiendo de estos comentarios, creemos que sí es una sanción sumamente excesiva para alguien que no necesariamente se encuentra en posibilidad de
pues de emitir una opinión en cuanto a un tema de delitos. Recordémonos que es una materia sumamente compleja para determinar si realmente existe o no existe la comisión de uno de estos ilícitos. De la mano con los compromisos que tiene nuestro país a través del grupo del G20 y a través de el GAFI para evitar la evasión fiscal, terrorismo y lavado de dinero, ahora se está pretendiendo incorporar diversas disposiciones, sobre todo que van a impactar a los miembros del sistema financiero, porque buscan que se identifiquen a los beneficiarios controladores de personas que participen, por ejemplo, en fideicomisos. Entonces, aquí se establece la obligación que van a tener que conservar dentro de su contabilidad información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores, entendiéndose como beneficiario controlador quien obtiene el ingreso, quien ejerce los derechos de uso, goce o disfrute o aprovechamiento de los bienes correspondientes o que ejerce el control efectivo. Consideramos que esta es una reforma que obviamente va a implicar mayor análisis por parte de las fiduciarias para efectos de buscar implementar que realmente se tenga este tipo de controles, ya que como veremos un poco más adelante, no cuenta con los mismos, por no proporcionar la información cuando lo solicita la autoridad, pues vamos a tener multas importantes. No sé, Paco, ¿cómo vas a hacer? Sí, y que también lo hicieron extensivo a cualquier persona moral el tener que contar en sus expedientes con la situación de quién es el beneficiario controlador, como comentó Pablo, fiduciario, sistema financiero, aperturas de cuentas, pero también en la primera parte de esa artículo habla de personas morales. Entonces, cualquier empresa tiene que cumplir con estas disposiciones, lo cual también es una carga administrativa importante para efectos de las personas morales y tenerlo pues muy controlado este tema. Y desde luego, para redondear esto, se adicionan las facultades para que las autoridades puedan verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Obviamente, también aquí se justifica mucho con un tema de supuesta transparencia hacia las obligaciones, como comentamos, que tenemos a nivel internacional. Y por otra parte, se establecen también un procedimiento de visitas domiciliarias para que puedan ser ejercidas estas facultades. Un tema muy relevante es, ustedes recordarán que la ley del impuesto sobre la renta prevé en la parte de operaciones con el extranjero una disposición que permite establecer para efectos fiscales la simulación de actos jurídicos. Ahora, según la exposición de motivos, con la idea de dar claridad que este tipo de disposiciones aplica a todos los contribuyentes, se pretende incorporar dentro del código prácticamente una disposición especial. Y se faculta a las autoridades a verificar operaciones entre partes relacionadas, es decir, ya aplicará a cualquier parte relacionada que realice operaciones. Esto, desde luego, debe derivar de la facultad de comprobación. Solamente va a ser para efectos fiscales, es decir, para efectos legales, las operaciones se van a conservar como están. Se tendrá que fundar y motivar la determinación identificando el acto simulado y el realmente celebrado, cuantificar el beneficio que supuestamente se está obteniendo a través de esta supuesta simulación y los elementos que determinaron la existencia de la misma. Se debe probar cuál es el hecho imponible realizado y, de nueva cuenta, esto podrá basarse en presunciones. Es importante aquí hacer notar que esto implica también cargas administrativas, ya que pues vamos a tener que contar con esos expedientes para poder desvirtuar la simulación. Estamos en presencia de presunciones que admiten prueba en contrario. Entonces, nuestra recomendación sería que de implementarse esta disposición en el Código Fiscal de la Declaración, pues sí se cuente con esos expedientes que permitan desvirtuar esas presunciones y con ello poder destruir, ahora sí que para efectos fiscales, la determinación de simulación a la que llegue la autoridad cuando ejerza esta facultad. Cabe señalar que realmente ha sido una facultad poco usada por la parte de las autoridades en los términos que lo prevé la ley del impuesto sobre la renta, pero consideramos que el hecho de incorporarla al Código Fiscal de la Federación va a implicar que la estemos viendo quizás con más frecuencia de la que lo hemos observado.
Un tema también importante, se propone modificar la regla de la duración de los acuerdos conclusivos para llevarla a un plazo máximo de 12 meses. Actualmente, pues realmente no existe un plazo definido de duración de los acuerdos conclusivos y lo que pues hemos visto realmente que es favorable incluso para las autoridades fiscales. Hoy en día las autoridades fiscales muchas veces piden prórroga para el análisis de la información que se presente dentro de los acuerdos conclusivos, simple y sencillamente porque no tienen la capacidad humana para poder estar analizando las pruebas o la documentación y soporte que se aportan dentro de los mismos. Por lo que consideramos que realmente ahora reducir el plazo de los acuerdos conclusivos a un periodo máximo de 12 meses pudiera entorpecer que se llegue a un acuerdo con las propias autoridades favorable para ambas partes. Mediante disposición transitoria se ve que aquellos acuerdos conclusivos que se hayan iniciado en el año en años anteriores a la entrada en vigor 2022 de la nueva disposición se tengan que también concluir en el plazo de 12 meses. Y finalmente, dentro de esta materia, como un tema, vemos, de simple adecuación de las normas, que elimina la palabra condonación que resulta aplicable en el primer procedimiento de acuerdo conclusivo por la palabra reducción. Esto consideramos que deriva de la reforma constitucional en donde ya no es permitido las condonaciones en materia imposible. Nada más un tema que queríamos abordar en relación con el dictamen fiscal, nada más hay una situación en cuanto a lo que es el famoso DICIF, que es la entrega de toda la situación de la información fiscal del contribuyente. Pues como ya va a haber dictamen fiscal obligatorio, pues ya no se tiene que entregar el DICIF por esos contribuyentes. Pero hay una letra chiquita que dice que si son partes relacionadas de alguien que tenga que dictaminar fiscalmente, sí tiene que entregar toda la información del DICIF. Entonces, es muy importante porque hoy hay empresas que no tienen ese nivel de ingresos, que son partes relacionadas de quien sí lo tiene que hacer y no están obligadas a presentar el DICIF. Pero si ahora hay una parte relacionada de un contribuyente que dictamina, tiene que presentar todas esas partes relacionadas, cada una, el DICIF, aunque no lleguen al número. Entonces, esto es un tema muy importante de carga administrativa en cuanto a que establezcan cumpliendo los controles en sus instituciones para efectos de que las que no tengan que presentar el dictamen fiscal sí tengan la obligación de presentar el DICIF. En materia de sanciones, como les comentábamos, lo que estamos viendo es que esta reforma también busca obtener ingresos por la parte de sanciones y ahora se está pretendiendo que ya no se sancionen las conductas generales, sino se sancione por cada información que no se presente o por cada requerimiento que no se atienda por parte de los contribuyentes. En el caso del sector financiero, ahora las sanciones por las obligaciones que están incorporando y que hemos comentado puede ser, por ejemplo, por no presentar información de las cuentas de los clientes, 100 a 150 mil pesos, y así podemos ir viendo en la lámina, pero lo importante es que pueden llegar estas sanciones hasta el millón de pesos en ciertos casos, ¿no? Entonces, creemos que sí es importante tener en cuenta que la gestión que se va a tener en la parte, digamos, de obligaciones administrativas se está incrementando y que los controles correspondientes deben ser eficientes para poder desahogar cualquier requerimiento que formule la autoridad en tiempo para evitar que nos estén imponiendo por cada registro, por cada cuenta, una multa, ¿no? Entonces, consideramos que este es un tema que también hay que tener en cuenta. Por otra parte, también esto vemos como el tercer punto favorable que comentamos dentro de la reforma, es que se sigue con la idea de que puede haber disminución de multas. Como ustedes recordarán, el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación establecía un procedimiento para condonar multas de manera discrecional. Ahora se continúa con esa posibilidad, pero simple y sencillamente tenemos un ajuste en la redacción para hablar de reducción de multas y ya no de condonación. Esto con el ánimo de estar acorde con lo que hoy en día prevé nuestra Constitución
Sin embargo, aquí lo importante es que se sigue con esta posibilidad, que es una facultad importante para, en ciertos casos, llegar a algunos tipos de acuerdos con la autoridad en temas que puedan permitir una autocorrección por parte de los contribuyentes. Adicionalmente, y ya como última parte de la exposición, también se incorporan varios cambios en materia de embargos. Y aquí creemos que lo importante es tener en cuenta que ya va a haber una facultad en la que se prevé la posibilidad de embargar a través del buzón tributario, estrados o edictos. Y creo que aquí lo más relevante es el buzón tributario, porque al final del camino esto va a permitir que se inicien procedimientos de embargo de manera mucho más ágil. Y obviamente esto va a tener una repercusión al sector financiero. ¿Por qué? Porque muchos de estos embargos van en valores líquidos, como pueden ser depósitos o como pueden ser acciones. Entonces, aquí creemos que va a haber un incremento importante en este tipo de actos de la autoridad con la finalidad de garantizar el cobro de las cantidades que les adeuden los contribuyentes. Se tendrá que hacer una declaratoria previa del embargo, que tendrá que hacerse del conocimiento del propio contribuyente por los mismos medios, el buzón tributario, estamos edictos, pero creemos que esto también pues, implicará mayores cargas en la parte de los requerimientos que tendrán las instituciones del sistema financiero a efecto de llevar a cabo o practicar estos embargos. Pues muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Nuevamente, muchas felicidades a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles por este evento y gracias por habernos invitado a participar en este tema de reformas fiscales. Y simplemente recordar que estamos hablando de una iniciativa y habrá que estar al pendiente de todo el procedimiento que se disputa, todas las discusiones que tengamos en el Congreso para llegar a una versión final y que podamos estar platicando finalmente qué es lo que entrará en vigor. Muchas gracias. Muchas gracias.